Hola, bos días. Moitas gracias pola escoita que, bueno, un acto de xenerosidade moi grande escoitar alguén, non? Con tantos estímulos que temos na vida. Gracias por estar aquí, gracias pola invitación. Como vos decía, eu son galega, de Cangas, esa xente brava, polo tanto, estou moi contenta de volver a estar aquí. Sí, comezo con esta anécdota, ¿no? Que foi como 4 ou 5 anos en Pontevedra, estivemos nunha charla tamén, eu empecé a falar da manosfera e todo o mundo se reía como dicindo que excentricidade, ¿no? Hai que rebuscar para plantexar semellante tema e falar dela así nun ambiente feminista serio, ¿no? Bueno, como vemos, a realidade nos está atropellando, vivimos tempos rapidísimos, todo está cambiando moi rápido. Bueno, vou falar en castelán, supoño pola atención a xente que está aquí, que o mellor non entende de todo, sobre todo o meu galego, non? Bueno, eu empecé, se me cruza, empecé a trabajar en Manosfera, pues ya os digo, hace ya unos años, cuando esto era un fenómeno como muy incipiente, no era un fenómeno como lo que está ocurriendo ahora, que ya tiene una visibilidad pública enorme, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho en los últimos tiempos? En el último año y medio he estado trabajando sobre Manosfera, pero os voy a confesar que, como podréis comprender, le dejo a la gente más joven de mi equipo, porque tenemos un proyecto de investigación, el asomarse de manera muy directa como trabajo de campo a todos estos manosferos, porque la verdad que una no duerme, ¿no?, si le está leyendo esas cosas. Entonces yo he estado haciendo un trabajo teórico que saldrá publicado ahora en junio, no sé si bien en junio o ya en septiembre, sobre manosfera y lo trabajada desde esta cuestión de la inversión ética, es decir, situando los discursos de la manosfera dentro de los discursos de odio, como decía Ferran, porque es uno de los discursos de odio que están funcionando hoy en el mundo y creo que hay que entenderlo en ese contexto, ¿vale? Entonces, el hablar de vulnerabilidad global, os digo el sentido de hablar desde ese lugar. Seguramente, no sé, os pregunto, que levantéis la mano si alguien no ha escuchado frases del tipo, por ejemplo, el feminismo está destrozando a las familias. En los divorcios, ellas se quedan con todo. Ya no se puede decir nada sin que te llamen machista. Todo el mundo, ¿no? Los hombres somos ahora los verdaderos discriminados. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo defino como apropiación de la vulnerabilidad. Es decir, la tesis es que estos discursos tienen mucha fuerza porque en el fondo lo que hacen es que se apropian de una vulnerabilidad, estos discursos se apropian de una vulnerabilidad sentida que es verdad que la gente tenemos en el mundo contemporáneo. Es decir, mientras que el sentimiento de vulnerabilidad hace 10 años considerábamos vulnerables a la gente del tercer mundo, a la gente pobre, a la gente que no tenía acceso a los recursos, a los niños, es decir, la vulnerabilidad era como de esos seres que no tenían como todos los derechos, todo el empoderamiento, tal, esos eran los seres vulnerables. Ahora resulta que vulnerables nos descubrimos gente como nosotros que come, que tiene cama, espero, aunque tengamos problemas de alquileres y demás, que estamos en el mundo rico, resulta que sale una sensación de vulnerabilidad sentida, eso que llamamos vulnerabilidad sentida. Y esto es lo que me da la clave porque, mirad, en lo social hay muchísimos discursos siempre circulando de distinto tipo. La clave es por qué triunfan unos sí y otros no. Es decir, mi pregunta, un poco de investigación, es por qué los discursos de la manosfera tienen tanto éxito, sobre todo en la gente joven, hasta el punto de convencer a la gente joven que ellos son los vulnerables, que son ellos los que están perdiendo derechos, que son ellos los que están desplazados en la vida social, ¿vale? Y eso es un poco lo que os voy a contar hoy en esta charla. Bueno, como soy la segunda, Ferran ya nos ha definido la manosfera. ¿Ves? Me han avisado de cuidado con tenerlo encendido. Y yo dije, uy, con lo lista que soy. Bueno,
Bueno, esto es un poco el esquema de lo que os voy a contar, pero como no tenemos mucho tiempo, quería dejaros definida qué es un poco la manosfera, que ya está definida, no hace falta. Quiero hablar ya os digo, de ese marco de discursos de odio, del miedo y la vulnerabilidad general como marco explicativo de lo que está pasando. También entender la manosfera como un dispositivo político, ¿vale?, del malestar. Es decir, no es el capricho de unos jovencitos que se han vuelto locos. Aquí hay política, aquí hay dinero, aquí hay economía, hay un montón de cosas circulando en la manosfera. Las operaciones principales de la inversión ética de la vulnerabilidad, y la inversión ética, siempre se dice que no podemos hablar de ética porque la ética siempre tiene que ver con la estética, es decir, cómo consideramos que nos tenemos que comportar tiene que ver también con algo estético. No sé si poneros un ejemplo muy brutal, ¿no? El ser una persona educada es no meterse el dedo en la nariz. ¿Y por qué no nos metemos el dedo en la nariz? Porque meterse el dedo en la nariz da asco a los demás, ¿vale? En ese sentido, hago esta broma para decir que lo ético es también estético, ¿vale? Y por eso creo que hay que tratar las dos dimensiones. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Yo creo que desde el feminismo, mi principio, yo ya os anuncio que hablo desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? El ecofeminismo es ese feminismo que entiende que la dominación que sufrimos las mujeres tiene que ver con la dominación que está sufriendo la naturaleza, la explotación tan salvaje a la que estamos sometiendo al planeta y, por lo tanto, tiene que ver con esa crisis que estamos viviendo ahora mismo, que no queremos encarar, que queremos mirar hacia otro lado, pero la crisis la tenemos encima y puede ser que nos la encontremos, ojalá que no, muy pronto. Creo que las mujeres ante esa crisis, nuestra experiencia de vida, tenemos mucho que aportar y lo que tenemos que aportar es esa reivindicación de lo vulnerable, porque las mujeres históricamente sabemos que el ser vulnerable no es un problema, ¿vale? Hay que asumir la vulnerabilidad, sentir que somos seres que nos tenemos que cuidar, que practicar el autocuidado hacia nosotras, hacia nuestro entorno y también hacia el mundo natural para poder sobrevivir en este mundo en crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? Pues eso ya os digo, asumir esa vulnerabilidad y creo que luchar desde ahí, reconociendo nuestra vulnerabilidad y reconociendo también la vulnerabilidad que somos seres humanos y necesitamos autocuidado, ¿no? Entonces hay que ir, creo, del odio, ¿no?, de las acciones de odio hacia las manifestaciones del cuidado, que es lo propio. Bueno, esto... Deciros que, claro, lo que os decía, la manosfera lo que hace es que pues eso, normaliza los discursos. Es decir, no estamos hablando de cosas, fenómenos raros, tal, sino que ya está claro que son discursos que circulan, ahora os he dicho estas frases, de una manera ya como muy común y de manera muy exitosa. Bueno, Ferran os ha de decir, bueno, lo doy porque soy profesorcilla, entonces no me quedo tranquila como que si no... Entonces, bueno, sabéis que man es hombre y esfera de los hombres, y una definición, bueno, mía y un poco buenista es eso, ¿no? La manosfera consiste en una serie de espacios donde los hombres hablan de su propia masculinidad, es decir, de alguna manera debaten de temas propios de los hombres. Es decir, no se trata de espacios en muchos casos donde los hombres vayan y digan vamos a ponernos a hablar mal de las mujeres. No, son a lo mejor, yo qué sé, gente que es pescadora de caña y monta una red, o va en moto y monta otra red, ¿no? Yo tengo una hermana que es motera y me dice siempre, dice, yo es que no puedo estar en los foros de estos señores, en el WhatsApp, interactivamente son majísimos, pero allí empiezan a decir unas barbaridades, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te borras de la red si quieres seguir saliendo con ellos para no enterarte de las tonterías que están diciendo, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué pasa? Que con este tipo de redes la gente no es que se junte para hablar mal, sino que una vez que se juntan actividades masculinizadas, acaba hablando mal. Lo que pasó en Foro Coches, que se convirtió luego en un foro de machistas total, ¿vale? Pero no es el objetivo en sí mismo.
¿qué pasa con estos espacios? Que tienen una especie de, caen en un continuum discursivo que es lo que os decía antes, construyen una masculinidad a base del agravio. Todo el rato están hablando de una herida, de una pérdida, ¿no? Que es la pérdida de esos hombres blancos, heterosexuales, que dominaban, que tal y cual. Bueno, por eso a mí me gusta llamarle más manosfera que machosfera, porque machosfera nos lleva más al hombre dominante, pero en la manosfera hay muchos hombres frustrados de su propia, por la masculinidad en sí misma. Es decir, no es cierto que todos los hombres sean ahí como superdominantes. Luego no, ellos mismos están sufriendo de la masculinidad también, ¿no? Difunden discursos antifeministas y generan narrativas de victimización masculino. ¿Cómo me gustaría ser una mujer? Dice más de uno por ahí, ¿no? Dice, ellas con lo bien que viven, no van a la guerra, no es tal. Bueno, esto os lo voy a dejar. Y claro, ¿quién les perjudica? El feminismo, porque entienden que si ellos pierden derechos, pierden espacios públicos, es por culpa de que nosotros, el feminismo ha animado a las mujeres a ganar otros, ¿no? Es el enemigo fundamental, es una ideología que oprime, les quita derechos y son la causa de la soledad, de la precariedad que sienten y de la falta de reconocimiento que sienten en la vida social, ¿no? Y por lo tanto generan narrativas de victimización enormes, ¿no? Y como os decía antes Ferran, van en contra de las leyes, de los medios de comunicación, de los cambios culturales, etc. Pero esto no actúa solo, lo que os decía antes. Esto tiene que ver con una derechización del mundo que estamos viviendo impresionante. ¿Desde cuándo ha ocurrido esto? Yo me he puesto como fecha simbólica, más que porque las fechas siempre son simbólicas, ¿no? Desde que en el 2016 ganó Donald Trump, bueno, iba a leer, es que venía yo muy profesoral, pero desde que Donald Trump ganó las elecciones en el 2016, las dos primeras elecciones, sabéis que se hizo, la campaña política la hizo a través de una empresa que fue Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, para la gente que no os suene, ¿lo digo o no? Sí. Bueno, Cambridge Analytica era una empresa de comunicación y lo que hizo fue lo siguiente, sacó todos los datos de Facebook, le dieron todos los datos de la gente de Facebook y analizaron cómo poder llegar de manera muy especializada a la gente, darle publicidad política a favor de Trump de una manera muy especializada. De tal manera que, por ejemplo, si detectaban que una persona era muy religiosa, lo que hacían era que hacían el siguiente juego, le hacían una publicidad diciendo es que el partido contrario, que Hillary Clinton es una atea, ¿vale? Si alguien era muy aficionado, tiene hijos pequeños y vive angustiado por la educación infantil, les decía, Hillary Clinton, sabéis esta historia también, ¿no? Que es pederasta y todos los discursos son pederastas. Esto a nosotros nos parece así alucinante, pero es que les llegaba a sus correos, llegaba información de este tipo, es decir, una información completamente dirigida, manipulando una cosa que es el miedo, porque lo que ocurre en todo el éxito de estos discursos se producen cuando nos generan miedo, ¿vale? Es el miedo a que lleguen, pues eso, los pederastas, los que nos van a hacer una guerra no sé dónde, fijaros ahora la guerra que está haciendo él. Bueno, pues así esto hizo Cambridge Analytica. Sabéis que la empresa, bueno, luego incluso hubo juicios en Estados Unidos por haber pasado esa información, porque nosotros no tenemos, porque nadie tiene que dar nuestros datos, pero sabemos que se dan, ¿vale? Es decir, que todo esto, fijaros, tiene que ver, estos chicos que están en la manosfera, ahora mismo las redes de manosfera o participan de una manera total o parcial, porque luego no tenemos que crear, yo creo, tampoco pánico moral con esto, ¿vale? Creo que hay chavales que están ahí como adolescentes resistentes a la vida adulta, pueden entrar en un tiempo ahí y luego salirse, madurar de otra manera, es decir, no tenemos que tener pánico moral, pero porque lo que les interesa en el fondo es radicalizarlos y que les voten, ¿vale? Lo mismo que hizo, sabéis que todo un movimiento que ha habido de la ultraderecha en el mundo, que menos mal que Trump está siendo tan terrible. ¿Qué queréis que os diga? Porque ya la gente dice, bueno, este señor no es tan bueno como estaban diciendo, porque consiguieron desde el 2016 hasta ahora
un éxito de los discursos políticos de ultraderecha impresionantes en la gente. Entonces, para mí, esta cuestión de la manosfera, ya os digo, es una atracción a partidos que plantean no solamente una cuestión de feminismo, porque son anti-inmigración, antipolíticas LGTBQ+, contra las cuestiones ecologistas, en fin, es todo un pack ideológico que tal vez, claro, el más fuerte es la cuestión de las mujeres, pero no va solamente ahí. Y lo que están todo el tiempo es metiendo miedo, utiliza muchas veces para lo que hacemos y lo que operamos. Bueno, os quería decir, en plan profesorcilla, deciros que la manosfera tiene original, no es un fenómeno de ahora, porque aunque lo asociemos a las redes sociales, existía antes de la difusión de las... nace con Internet prácticamente. Uno de los primeros libros lo escribe este señor Aaron Wood, que era un señor que se dedicaba a la pornografía blanda, si es que existe la pornografía blanda en Internet. Entonces, hacía pornografía blanda y él mismo se da cuenta de decir, bueno, aquí no estamos jugando solo con el tema de la pornografía, de contenidos masculinos, tal. Es que estamos hablando de que se está generando una nueva masculinidad, es lo que él argumenta. Y en este libro, en este escrito, empieza a recoger distintas como familias, que solo las voy a citar muy rápido. Los MRA, que los conocemos todo el mundo, que son hombres que luchan por sus propios derechos, que han existido siempre. Desde que existen las leyes del divorcio en España, por ejemplo, ha habido organizaciones de varones en contra de las cuestiones legales, ¿no? De eso, ellas se quedan con todo, queremos la custodia de los hijos, todo esto que tenemos. Hoy día tiene mucha fuerza en muchísimos países, por ejemplo, como la India, hay un movimiento de masculinidad tremendo en este sentido, ¿vale? Y se organizan en torno a cuestiones legales. La cosa se empezó a formar por ahí. Los PUA, los Pick-up Artists, que eran otro grupo de personas, de varones, que dicen, bueno, la cosa se complica. Empezaron, dejarme que haga broma, ¿no? Pero empezaron a decir, la cosa se complica. Oye, que las mujeres ya no son como eran antes. Hay un reconocimiento de que la feminidad ha cambiado y qué tenemos que hacer para gustarles a ellas, ¿no? Eran los artistas del ligue. ¿Qué hacemos para gustarles? Esto que no tiene por qué ser tóxico en sí mismo, porque yo siempre digo que ligar es una práctica de riesgo, ¿no? Cuando queremos ligar con alguien, uy, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque te tienes que arriesgar, tienes que ponerte a lo mejor en evidencia de que la otra persona te diga que sí o que no. Es decir, es siempre un terreno interactivo, si lo analizamos como interacción, complejo, ¿vale? Entonces, estos tuvieron, claro, muchísimo éxito y sobre todo ganaron muchísimo dinero, porque esto es un fenómeno de las cosas de Internet, porque empezaron a dar cursos a través de Internet, a vender libros como este del método, que se vendió muchísimo, que para enseñar a los hombres cómo ligar a esas mujeres que se ponían difíciles, las chicas pobres, como es que empiezan a darle a la cabeza y es que nosotros también tenemos que trabajárnoslo, ¿no? Entonces, pues en la ciencia del carisma, pues cómo crear tensión sexual, pero claro, fijaros que estas técnicas son muy complicadas de hacer una gramática, ¿vale? Porque si a mí me gusta alguien y me regala flores, me encanta, y si me espanta esa persona, digo, qué horror, me siento atacada, a lo mejor, ¿no? Y digo, ya. Bueno, en fin, que son terrenos como pantanosos, hay un reconocimiento de ese malestar, ¿vale? Claro, el problema de estas técnicas, efectivamente, si las conviertes en una gramática, las conviertes en acoso. Aquello que se decía antes a los hombres, se les decía, el que la sigue, la persigue. No, no. El que la sigue, la consigue, ¿no? Era el dicho popular. Tú dale ahí la lata, vete a esperarla al trabajo, llévale flores, regala no sé qué. Bueno, eso es horroroso, claro, ahora lo llamamos acoso, antes no había nombre para esto, ¿no? ¿Vale? Y claro, ¿qué pasa con este grupo? Que hubo también muchos hombres que dijeron, uy, que he hecho el curso, me he leído el libro, he gastado un montón de dinero, oye, ni oligo ni para atrás. Claro, pues ya tenéis ahí un grupo de varones cabreados que formaron lo que se llamó el Pua Hate. Entonces ya, una vez fracasados, pues ya me dedico al machaque, ¿no?
Ahora mismo sabéis que hay muchísimos youtubers, instagramers y tal, que se dedican a esto, en el fondo a decirles a los chicos cómo acercarse a las mujeres, y lo digo a mujeres porque no creo que no hay mucha cuestión trans aquí, por ejemplo, o de otro tipo de identidades sexuales, si hablamos de manosfera. Y entonces, esto sigue existiendo ahora. ¿Qué tienes que hacer para gustarle a las mujeres? Y también atraen a mucha gente joven, porque claro, la adolescencia es una edad complicada, y más en nuestro mundo, donde hacemos y existe una diferencia, por ejemplo, en los 12 años de una niña y en los 12 años de un varón, normalmente, hablo generalidades. Es decir, son etapas de la vida complejas para la gente más joven, que tienen que construirse su propia identidad, y muchas veces las identidades, no muchas veces, siempre las identidades las construimos en contra de lo que no quiero ser. No quiero ser mi padre de los 80, no quiero ser mi madre que hacía tal cosa de joven, quiero ser otra cosa. Entonces, como las identidades se construyen en oposición, por puro ciclo histórico, ahora mismo esta gente está viviendo también una oposición frente a la generación anterior, ¿vale? Y entonces identifican una serie de problemas que ellos tienen que los padres no tenían, etc. Bueno, el MGTOW son grupos, la verdad que yo estos no los trabajo porque son un poco, para mí un poco terribles, ¿no? Porque se radicalizan más y lo que hacen es que dicen, bueno, ellas se han puesto muy difíciles, son intratables, por lo tanto lo mejor es no tener nada que ver con ellas. Nada de compromiso. Si puedo, las utilizo sexualmente, pero tenlo claro que vas a hacer un uso sexual porque si no, no cometas el error de casarte, de comprometerte, porque te van a sacar las pelas, te van a destrozar emocionalmente. Y claro, estos son grupos que son muy usuarios, algunos de ellos de la prostitución. Sabéis que hay foros de prostitución, que yo aquí no me he metido nunca, pero son en este sentido, porque son bastante terribles y creo que requieren una especialidad, sobre todo que yo no tengo para poderlos trabajar, ¿no? Entonces, esta es una lógica como de retirada de las relaciones con las mujeres y de resentimiento estructural. Los incels os sonarán más porque, siendo los más, el fenómeno menor, pues al final es el que ha tenido como más éxito. ¿Por qué? Porque también producen un pánico moral enorme. Habréis visto la serie Adolescencia, que tenéis ahí un fotograma, no sé si la habéis visto, que es muy interesante, ¿no? Que es un poco como estos hombres y estos chavales tienen conciencia. Lo curioso es que tienen conciencia de víctimas, son ellos las víctimas. A pesar de haber matado a alguien, de haber hecho daño a alguien, ese victimismo los está marcando, ¿no? Son incapaces, hombres incapaces que se declaran incapaces. Es que no es como los MGTOW, no, es que no queremos tener relaciones. Ellos quieren tener relaciones, pero claro, no son, hay muchísimos discursos en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, en la manosfera hay muchos hombres que se dedican a hacer como escalas de valor masculino, porque hay escalas de valor femenino, pero ojo, también ellos se clasifican. Entonces están los hombres alfa, los hombres beta, los hombres gamma, por ejemplo. Los machos alfa, los alfa son esos que son guapos, tienen carisma, ligan muchísimo, ¿no? Los betas ya ligan un poco menos y ya las mujeres no los quieren porque, claro, ellos pasan, por ejemplo, tienen una idea que es la idea de la hipergamia. La hipergamia es la idea de que las mujeres solamente nos gustan los hombres con poder y los hombres guapos y los hombres... Nos gustan solo los alfas. Son discursos muy locos, ¿eh? O sea, que vistos así, dices, madre mía, dices, solo le gustan los hombres. Entonces, por ejemplo, hacen una cosa, que dicen, claro, mientras son jóvenes, ¿quiénes? Los alfas. ¿Con quiénes ligan? Con las más guapas del mercado sexual, ¿no? A las que llaman, os voy a decir el término, que he visto por ahí, las llaman carruseleras, porque son mujeres que van de un hombre a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre, ¿no? Entonces, las carruseleras ligan muchísimo de jóvenes, por ejemplo. Pero claro, llegan a los 30 ya somos viejas todas las mujeres, claro, en estos foros. Entonces llegas a los 30 y tienen que conseguir un hombre. ¿A qué hombre van a conseguir? Imposible a un alfa,
porque los alfas están dedicados a otras cosas. Entonces, ¿a quién consiguen? Consiguen a un beta que, como los pobres no han ligado tanto como los alfas, han hecho carreras, son arquitectos, ingenieros, entonces todas van felices a los 30 a casarse con esos, aunque no sean tan guapos ni tan triunfadores en el mercado sexual. Es decir, establecen toda una normativa de ver las relaciones y la vida y los afectos completamente de mercado, ¿no? Había uno que decía, claro, y los peores son, ya, ¿qué vamos a decir de los carapadre? Decían, los betas carapadres son esos que encima cargan con los hijos que ellas tienen de otros hombres. Tan desesperados están ya a los 40 y tantos que son capaces de hacer esto. No, son discursos que, claro, te ríes porque si no te caen las venas, porque dices, pero ¿cómo es posible pensar así, no? Bueno, estos son, ya os digo, el tema es que son vuelvo a los incels, que son los más, estos que se retiran, no se retiran, sino que sufren traumáticamente el tema de que nadie los quiere, ¿no? Y han sido, claro, han tenido una visibilidad pública muy grande porque ha habido unos cuantos casos, tampoco tantos, de asesinatos, y sobre todo este adolescente que se grabó a sí mismo y dijo que iba a matar a gente y que lo hacía por ese resentimiento de que nadie le quisiera, de que las mujeres son imposibles y tal y cual, ¿vale? Bueno, en todos estos discursos existe esta estructura narrativa, ¿no? Hay una pérdida, hay una injusticia, hay un culpable, hay una identidad herida que busca reconocimiento en el fondo. Lo que os decía antes, ¿por qué están teniendo tanto éxito? Lo que os decía, yo creo porque se adhieren a ese, es una solución fácil a la sensación de vulnerabilidad que estamos teniendo en la vida contemporánea. El odio, entonces, no lo estudiamos como un proceso individual, sino como una tecnología del afecto, ¿no? O sea, algo que está organizando un poco los sentimientos de qué somos, qué identidad tenemos, cómo nos confrontamos a los demás. Y es como una especie de lo que os decía, ¿no? Bueno, es una especie de higiene emocional. ¿Por qué triunfan estos discursos? Porque en el fondo solucionan un problema, dan una solución fácil a un problema emocional complejo, ¿vale? Bueno, como os decía, el miedo, pues al final actúa así. Tengo miedo a no gustarle. Yo tengo un hijo solo, he criado un varón de 3 y a los 3 años me dijo, mamá, no voy a conseguir nunca una mujer. Y yo me quedé patidifusa, claro, porque digo, bueno, ¿por qué me dirá esto? Bueno, él ya a los 3 años ha percibido que son los hombres los que consiguen a las mujeres, ¿vale? Los que hacen una acción activa. No sé si habéis criado a alguien hijas y luego me lo decís si no, y alguna mujer ha dicho, alguna niña ha dicho, esto no voy a conseguir un hombre. No lo sé. Pero esto es curioso, ¿no? Cómo se articula en la educación masculina, se articula esta cuestión de la competitividad, es muy explicativa. ¿Y por qué? Por lo que os decía antes, vivimos en una cultura donde las identidades se han forjado y se siguen forjando desde los griegos. Pongo siempre, me gusta mucho este ejemplo, que es un texto de Diógenes Laercio que dice que decía Tales de Mileto, que decía, doy gracias a la fortuna por 3 cosas. La primera, por haber nacido hombre y no animal. La segunda, varón y no mujer. Y la tercera, griego y no bárbaro. Fijaros todo lo que tenemos aquí de construcción cultural que seguimos arrastrando. Todavía la marginación está efectivamente en el reconocimiento de lo femenino, que casi ni hablo de mujeres, sino que hablo de lo femenino, lo cuidador, lo emocional, todo lo que es la carga de la feminidad como algo negativo, ¿vale? Frente a los valores que siguen siendo positivos, que son los valores de la masculinidad, ¿no? Y lo bárbaro y lo extranjero, pues ¿qué queréis que os diga? Y aquí podemos meter en el discurso la cuestión de que interseccional, que también esto lo podemos hacer de manera interseccional, porque no solamente se nos ataca por mujeres, se nos ataca por pobres, por racializadas, por inmigrantes, por extranjeras, es decir, hay esa doble marginación, ¿no?
Hannah Arendt decía que, claro, analizando cómo se construyó el odio en Alemania, hablaba de esto, de que este tipo de discursos son una pedagogía moral, es decir, es una educación moral general para la gente. No solamente se nos queda en el feminismo y en el odio a las mujeres, es una pedagogía que va más allá de cómo tenemos que vivir. Claro, ¿qué nos pasa? Que hoy día, en las redes sociales, desde hace ya unos cuantos años, unas décadas, se ha producido esto que se llama el giro afectivo. Es decir, es verdad que cuando analizamos procesos sociales, ya no nos analizamos solo de manera cuantitativa, los analizamos mucho ya desde las emociones. Por ejemplo, cómo interpretamos los medios de comunicación. No nos vale solamente analizar cómo los contenidos, necesitamos analizar cómo la gente los recibe y qué hacemos con los contenidos que vemos, ¿vale? A eso se llama, bueno, hay toda una parte teórica que cubre esto del giro, el giro afectivo, es decir, el pensar, lo que nos ha enseñado es que la gente no nos movemos solo por argumentos racionales, que es un tema también de la manosfera, por el triunfo de la manosfera. Es que la gente nos movemos por afectos. Ya nos pueden decir misa de que a las mujeres, de que no tenemos que la belleza nos perjudica la construcción de la belleza, que nos da igual, ¿sí o no? Estamos todo el día sufriendo por tener el pelo largo, corto, rizado, liso. Es así, porque es que vivimos en una cultura donde se nos está marcando todo el tiempo lo que tenemos que ser. Y la publicidad funciona no porque sea algo racional, que yo sé que la publicidad, por ejemplo, no funciona, ¿no? Yo aprendí muy pronto que si me doy una crema, pues mira, no se me quitan las arrugas, y si me doy tal colonia no ligo a troche y moche. Bueno, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero aún así, al final, hay ciertas cuestiones de la publicidad funciona. ¿Por qué? Porque emocionalmente nos está tocando, ¿vale? Y es lo que está ocurriendo ahora también, o lo que yo tengo en cuenta para explicar la manosfera, ¿no? ¿Qué pasa con los discursos de odio? Bueno, pues yo trabajo mucho, claro, con Judith Butler, que es una teórica, que analiza muy bien cómo los discursos de odio, ¿qué hacen? Pues jerarquizar a la gente. Cuando tú haces una jerarquía, pones orden, porque los humanos tenemos esta contradicción, nos gusta ser muy libres, muy creativas, muy tal, pero a la vez nos gusta tener como una seguridad de que el mundo está ordenado y que tiene sentido. ¿Cómo jerarquizamos? Claro, en esta época que vivimos, redes y demás, pues jerarquizamos hablando de cómo dividían los griegos, ¿no? Gracias por ser hombre, gracias por no ser animal, y hacemos lo mismo. Judith Butler habla de cómo en la vida social vemos cómo de repente en los medios de comunicación construye gente llorable, hay cuerpos por los que llorar, que nos producen empatía, mientras que hay otros que nos producen indiferencia. Esto es un poco brutal decirlo porque es una autocrítica, yo me lo digo a mí misma como autocrítica, pero cuando hemos estado viendo el desastre de Gaza, ¿qué ha pasado? Nos hemos movilizado mucho, poco, no se ha movido nada prácticamente. Y sabemos que el desastre de Gaza, el haber estado impasibles nos ha traído unas consecuencias muy grandes que vamos a ver a dónde llegan, pero realmente estamos inermes, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Pero por qué? Yo les diría, porque en el fondo esos cuerpos que veo destrozados, porque hemos tenido muchas imágenes, no me tocan, ¿vale? Esos cuerpos a mí no me tocan. ¿Y cuáles? Porque hay cuerpos no llorables. Hace poco ha habido una persona trans en León, creo que ha recibido una paliza espectacular por haberse metido en un baño de mujeres. Eso es una cosa que tú dices, a ver, tremenda, ha salido, pero claro, ha salido en 2 medios de comunicación, tal, no importa, porque en el fondo esos cuerpos, pues eso, no son llorables, ¿no? La violencia contra personas racializadas. Es decir, imaginaros que esa paliza se le hubieran dado, yo qué sé, a alguien de la familia real, hubiéramos sido una cosa internacional, ¿no? Esa es la jerarquización, en el fondo, que hacemos de la mirada, ¿no? Bueno,
¿qué nos pasa? Que entonces, ya veo que tengo que ir terminando, ¿no? Madre mía. Claro, hoy entonces os decía, tenemos una sensación de vulnerabilidad, y no es que lo diga yo, porque hay unos estudios, por ejemplo, del PNUD y tal, sobre esto, ¿no? Se han hecho encuestas y preguntándole a la gente hasta qué punto se siente vulnerable. Y claro, se hizo en el año 23, me parece que fue la última encuesta, y la gente tiene una sensación en nuestra cultura rica, en el mundo rico, de que nos está pasando algo, de que somos vulnerables, que todo puede cambiar, ¿vale? Que se están olvidando a los de aquí frente a los que llegan, todos estos discursos. Ahora, ¿cuál es la paradoja inquietante, ¿no? Ahí. ¿Por qué no tendemos a la solidaridad? Es decir, ¿por qué no nos vinculamos con la gente que está sufriendo lo mismo como nosotros, identificando lo que está ocurriendo en la política, lo que está ocurriendo en la economía, etcétera? ¿Por qué nos dirigimos el odio o el miedo, lo estamos dirigiendo hacia la gente más desfavorecida? Porque la práctica está siendo así. Mirad lo que está pasando con lo de aceptar a los inmigrantes y tal y cual. Es que es así, es decir, esto es una cosa paradójica, si lo pensamos, porque lo normal sería unirnos entre nosotros. Por eso la manosfera no es ninguna anomalía. La manosfera está siendo algo muy funcional a un sistema ultraconservador, ¿vale? Y me diréis, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo no me quiero poner apocalíptica, porque yo tendré mi propio apocalipsis dentro de poco, que ya soy mayor, pero claro, ¿qué hay debajo de todo esto? Mirad, y también es mi hipótesis, lo que hay debajo de todo esto es que la democracia no sirve ya. No le sirve al sistema capitalista, no le está sirviendo de la misma manera que le servía. Y sabéis que hay por ahí todo un movimiento que se llama la ilustración oscura, no sé si os suena, que son estos grandes tecnólogos que ahora mismo dominan el mundo. Si viéramos un mapa ahora mismo de qué empresas dominaban el mundo hace 10 o 15 años, la mayoría eran petroleras, bancos, tal. ¿Quiénes dominan ahora el mundo si vemos? Son empresas de comunicación. Son estas grandes empresas enormes, conocemos a Elon Musk, conocemos a unos cuantos así, ¿no? A Zuckerberg, todos estos ahora mismo están dominando el panorama internacional y lo hacen a través, sobre todo, de la información y de las redes sociales. ¿Cuál es la teoría de uno de los teóricos de este movimiento? Es decir, es que la democracia es lenta. Claro que la democracia es lenta, porque si tenemos que decidir entre 5 dónde vamos a comer, pues tardaremos más de si una persona dice vamos allí. Y claro, Estados Unidos ahora mismo está en un proceso de perder su hegemonía respecto a otro país, esto ya es explicación mía, respecto a otro país que es China, que dirige más fácilmente las políticas. Sabéis que está teniendo un cambio espectacular, ¿no? Con todas sus políticas públicas. Dejo al margen que sea o no democracia, lo que sea, pero la realidad es esa, que verdaderamente está dirigiendo, claro. ¿En Estados Unidos pueden dirigir la política de esa misma manera? Lo llevan claro. La gente está armada, hay una balcanización ideológica ahí ya impresionante desde hace muchos años. Entonces, lo que nos están vendiendo es, vamos a dejar la democracia, porque la democracia es lenta. Y en el fondo yo creo que debajo de este fenómeno de la manosfera, lo que están es vendiéndole a la gente joven que todos los políticos son corruptos, la democracia no sirve para nada. Yo esto lo doy siempre en las clases y digo, mirad, hace 250 años nada más que la humanidad se dice a sí misma que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Y de ahí hemos podido hacer el feminismo y hacer un montón de políticas de igualdad. Hace muy poco, siempre la humanidad ha sido en Occidente ha sido una pirámide donde la gente de abajo ha sufrido muchísimo, con unas élites muy marcadas a lo largo de la historia. Fijaos la historia de Europa, una Europa guerrera, de guerras, de hambres, en fin, es una cosa tremenda. Entonces, el haber llegado a la democracia lo tenemos que ver como un resultado de un pacto social importante, y para mí el problema de la manosfera es ¿no? Que está planteando el fin de ese pacto y está convenciendo a los chavales jóvenes, al margen, aquí no me meto ya en cuestiones psicológicas que nos puedan salir después o lo que sea, pero les está convenciendo, estáis frágiles, habéis perdido, estáis perdiendo derechos, estáis incómodos y nosotros os vamos a salvar, porque ahí tenemos a ese gran
No os preocupéis que vamos a tener alguien que nos va a cuidar, que son esos grandes tecnólogos, y de ahí la adoración a Elon Musk y todas estas cosas, que no se corta en hacer el saludo nazi y luego dicen que es autista, ni que los autistas fueran nazis. En fin, con una lógica aplastante, ¿no? Es una lógica aplastante. Entonces, bueno, pues esto es un poco mi idea. Siento, de verdad, no ha venido más rápido, no os he contado las cosas del odio, pero... Para seguir charlando. Gracias. Espera un segundillo, perdón, espera un segundillo. Pregunta. Un segundillo. Moitísimas gracias, Asunción. A verdade é que é unha delicia escoitarte. Ojalá máis Asuncións. Eu se teño que quedar con algo, desde logo, co teu positivismo, que nos fai moita falta. O sea que moitísimas grazas. Non sei se alguén ten algunha pregunta para Asunción. Compañeiro, porfa. Gracias pola exposición. Eu non quería marchar triste de aquí. Eu creía, tiña esperanza da retrotopía que nos deixou Bauman como a esperanza da democracia, que é unha volta ás orixes, pero como comunidade, nas comunidades naturais de crecemento, con produto de cercanía, bueno, un pouco a democracia mellor pensada, como única saída. Esta idea da retrotopía, dentro de esta idea que é tan terrible que nos estás a presentar, como queda? Como a ves? A retrotopía te refieres al hecho de que la manosfera plantea una involución. Plantea que la democracia ya no es posible. Que la democracia no es posible. Que ya no es posible. Mientras que Bauman lo que decía es que la democracia es la única vía posible. Y que ya que llevamos un tiempito con ella, que la tenemos que mejorar, desacelerándola en el sentido que... del que acabas de hablar. Entonces veo que son fuerzas muy contrapuestas y veo que a lo mejor está ganando demasiado la opción de que se acaben las democracias, cuando yo tenía la esperanza de que maduren. Yo creo que, vamos a ver, es verdad que estamos viviendo este proceso. Hicieron hace un par de años una encuesta europea y como el 34% de los jóvenes decía que estar dispuesto a vivir en una dictadura, ¿no? Y es verdad que este proceso está ocurriendo. Ahora, yo creo que el mundo estamos en un momento ahora de saturación total, o sea, que el capitalismo tal como va, vamos mal. O sea, la población humana se mantuvo relativamente estable a lo largo de la historia, por ejemplo, como dato, ¿no? Es decir, no había mucha más gente en la Edad Media de lo que había en el Imperio Romano, hasta la Revolución Industrial. En el año 1975, yo ya estaba aquí, por supuesto, y mucha gente de las que estamos aquí ya habíamos nacido, había 4.000 millones de personas. Hace 2 años llegamos a 8.000 millones de personas, es decir, se ha duplicado la población, ya os digo, estable durante varios miles de años, de repente se duplica. ¿En cuántos años? Nada, en un periodo cortísimo. Es decir, yo creo que hay procesos ecológicos aquí que se están precipitando, que pueden precipitarse, ojalá que no, ojalá que consigamos, pero yo creo que ya hay una crisis que aquí nos la estamos salvando de momento, pero fijaros lo que están diciendo, ¿no? Si la guerra continúa, dentro de unos meses no tendremos petróleo, vamos a tener que reconvertir todo, menos mal que en España tenemos energía que parece ser que ahora estamos tirando incluso lo que se genera tal. Es decir, que creo que la realidad social, económica y social y económica puede precipitar cosas que no sabemos. Por eso yo tengo esperanza y creo que debemos organizarnos de otra manera. Creo en la cuestión del ecofeminismo, en la cuestión del cuidado, y en la manosfera hablamos de hombres que hacen estas cosas, pero también en la vida social está actuando gente de la que podemos aprender, entre ellas gente joven. Yo he aprendido muchas cosas de ecología
y de intentos de buscar nuevas formas de vivir de gente joven, recuperando tradiciones, recuperando una cultura más tradicional, recuperando vínculos, y creo que lo tenemos que hacer desde ahí. Y lo tenemos que hacer desde ahí porque es que si no, pues yo que sé, muchos chavales que están metidos ahora mismo en cuestiones de manosfera, deberíamos crear espacios donde pudieran encontrarse con otros discursos, con otras charlas, con otras, ¿no? para poder reaccionar. Porque a lo mejor, bueno, en fin, que la revolución no la vamos a hacer nosotros seguramente. Es decir, una revolución como ideológica, venga, vamos a cargarnos el capitalismo. No, porque estamos sentados en las sillas demasiado cómodos, pero a lo mejor nos viene de otro lado. No sé, pero no sabemos, en fin. No quiero hacer de orate tampoco, pero no quiero ser negativa tampoco. Creo que también los seres humanos tenemos muchísima capacidad de eso que ahora se llama resiliencia, ¿no? Y somos capaces de hacer transformaciones porque nunca la humanidad ha acumulado como tanta inteligencia colectiva también, ¿no? Ahora tenemos que resistirnos y hemos acumulado inteligencia gracias a los sistemas democráticos, al avance de la educación, pero estamos en un riesgo grande. Estamos en un riesgo grande y por eso es muy importante, yo creo, intentar recuperar a esta gente joven, ¿no? Para la democracia. Bueno, yo siempre hablo de esa democracia radical, que a lo mejor no es la democracia perfecta que tenemos, pero en fin, con mi viejo corazón anarquista del bueno, digo, es que no hay otra manera que cooperemos para que esto vaya mejor. Muchísimas gracias, Asunción. ¿Ya sí?